Hay momentos en la historia de la música donde el suelo no simplemente se mueve, se rompe, se abre una grieta en la realidad que separa el antes del ahora. Durante casi un siglo, la música regional mexicana funcionó bajo una monarquía absoluta. Tenía reglas sagradas, casi religiosas. Se vestía de traje y sombrero. Se cantaba con una postura rígida, y sus letras eran odas al campo, al romance tradicional o a los valientes de antaño. Era una fortaleza impenetrable, construida por leyendas, diseñada para ser respetada, no para ser desafiada. Pero entonces, en un rincón polvoriento del norte de México, ocurrió una anomalía. No fue una campaña de marketing diseñada en una sala de juntas en Miami. No fue un producto prefabricado por la televisión. Fue algo mucho más peligroso. Fue un niño aburrido, un adolescente de 18 años, con la mirada perdida y una guitarra que parecía demasiado grande para su cuerpo. Decidió que las reglas eran basura. Le dijeron que estaba arruinando la cultura. Le gritaron que no sabía cantar. Las vacas sagradas de la industria lo escupieron y la crítica especializada se rió de él. ¿Y qué hizo él? Él tomó el insulto, lo mezcló con la estética del trap estadounidense, le inyectó la crudeza de la calle y sin pedir permiso, creó un imperio multimillonario. Esta no es solo la historia de un cantante que se volvió famoso. Esta es la autopsia de un fenómeno cultural. Es la crónica de cómo una sola persona obligó al mundo entero a mirar hacia México con otros ojos, cambiando para siempre lo que significa ser joven y latino. Bienvenidos a la vida, la caída, la guerra y la resurrección de Natanael Cano. Fueron corridos tumbados a la verga, compadre. Para entender al monstruo, primero hay que entender su jaula. Hermosillo, Sonora, año 2001. Una ciudad donde el sol no calienta, castiga. Un lugar donde el horizonte se derrite a 45 grados a la sombra y donde el destino de un joven de clase trabajadora suele reducirse a dos caminos: el trabajo duro bajo el sol abrasador o el dinero rápido en las sombras del crimen. Natanael Rubén Cano Monge nació en este caldero. Pero desde el principio hubo un error en la matriz. Nata no encajaba. No era el estudiante modelo que sus padres esperaban, ni el atleta que la escuela celebraba. Era el chico del fondo del salón, el que miraba por la ventana mientras el profesor hablaba de ecuaciones, soñando con estar en cualquier otro lugar. Su infancia no estuvo marcada por el lujo, sino por la dignidad del esfuerzo. Hijo de un mecánico y una ama de casa, creció viendo el costo real de ganarse la vida. Pero en su cabeza había una disonancia cognitiva constante. Imaginen esta escena: un adolescente encerrado en su habitación, con el aire acondicionado al máximo para escapar del infierno exterior. En la pantalla de su computadora, dos mundos colisionan. En una pestaña, videos de rap estadounidense, 50 Cent, Tupac, la cultura del bling, los excesos, la rebeldía urbana. En la otra pestaña, Ariel Camacho, el ídolo caído del cierreño, con su requinto melancólico y sus historias de la sierra. Nata no lo sabía aún, pero su cerebro estaba haciendo alquimia. Estaba fusionando el flow y la actitud de las calles de Atlanta con el alma y la tradición del rancho mexicano. Mientras sus compañeros escuchaban lo que dictaba la radio, él estaba obsesionado con dominar un instrumento. Tomaba la guitarra de su padre, una vieja guitarra que apenas mantenía la afinación, y practicaba hasta que las yemas de sus dedos sangraban. Pero la escuela se volvió una prisión insoportable.
Cada minuto sentado en un pupitre era un minuto robado a su verdadero propósito. Y entonces, a los 16 años, llega el primer gran punto de quiebre, la decisión que aterroriza a cualquier madre. Nata deja la preparatoria, sin un plan B, sin una red de seguridad, sin promesas, solo con una arrogancia juvenil casi delirante de que él estaba destinado a algo más grande. Empezó tocando en fiestas subterráneas, en esquinas, en eventos escolares, pasando el sombrero por unos cuantos pesos. Y aquí es donde la historia podría haber terminado. Porque la realidad es cruel. Nata no tenía la voz de oro. No tenía ese barítono potente y educado de los charros como Vicente Fernández. Su voz era nasal, aguda, arrastrada. Era, para los estándares de la época, fea. Le decían: «Cantas mal, morro. Mejor ponte a estudiar. Eso no es música». Cualquier otro se habría rendido ante el rechazo unánime de su entorno. Pero Natanael entendió algo crucial antes que nadie. Una verdad que se convertiría en su arma más letal. La perfección aburre. La autenticidad conecta. Su voz no sonaba a escuela de canto. Sonaba a dolor real. Sonaba a la calle. Sonaba a un joven que estaba harto del sistema. Y en las calles de Hermosillo, otros jóvenes empezaron a sentir lo mismo. El fenómeno estaba naciendo, pero Sonora se le estaba quedando pequeña. Necesitaba un catalizador. Necesitaba salir de México para poder conquistarlo. El talento en un garaje no paga las cuentas. El destino tiene un sentido del humor extraño, y la oportunidad de Nata no estaba en su tierra, sino a 900 kilómetros al norte, en la ciudad devoradora de sueños, Los Ángeles, California. Fue allí donde conoció a Jimmy Humilde, el cerebro detrás de Rancho Humilde. Jimmy no era un ejecutivo discográfico normal. No buscaba cantantes bonitos de telenovela. Buscaba actitud. Cuando vio a Natanael Cano, no vio a un músico folclórico. Vio a una estrella de rock en potencia. Vio el fuego. La firma del contrato no fue el final del camino. Fue el inicio de la guerra. Nata llegó a Los Ángeles y el choque cultural fue inmediato. Pero en lugar de asustarse, absorbió la cultura urbana de la ciudad como una esponja. Dejó las botas vaqueras y el sombrero. Empezó a usar zapatillas Jordan, sudaderas Supreme, gorras de béisbol de lado y cadenas de oro gruesas. Y así, casi por accidente, nació el término corridos tumbados. ¿Qué es un corrido tumbado? Es un híbrido monstruoso y genial. Es la lírica del corrido tradicional, historias de poder, lealtad y vida rápida, pero montada sobre la estructura rítmica del trap y el hip hop. Bajos que retumban en el pecho, requintos que lloran a toda velocidad, y letras que ya no hablan solo de campo, sino de depresión, de amores tóxicos, de ansiedad y de drogas sintéticas. Era música para una generación huérfana. Los jóvenes mexicoamericanos, los pochos, los chicanos y los mexicanos modernos finalmente tenían un sonido que los representaba. Ya no tenían que elegir entre ser raperos o ser rancheros. Podían ser ambos. El año es 2019. Nata lanza Soy el Diablo. La canción es cruda, agresiva, visceral. Se viraliza en el underground. Pero lo que pasaría después cambiaría la historia de la música latina para siempre. En algún lugar de Puerto Rico, el artista más grande del planeta en ese momento, Bad Bunny, estaba escuchando. Y le gustó. Que yo me muera con a mis jefecitos por ser un dolor de muela. Bad Bunny sube una historia a Instagram cantando la canción de Nata. El internet colapsa. Días después, lanzan el remix oficial.
Piensen en la magnitud de esto. El rey del urbano mundial validando a un niño de Sonora que apenas meses atrás tocaba por propinas. En ese instante, las puertas del mainstream se abrieron a patadas. El regional mexicano dejó de ser música para mexicanos y se convirtió en música global. Pero toda revolución tiene su contrarrevolución. Los puristas estaban furiosos. Sentían que Nata estaba profanando un templo sagrado. Los guardianes de la tradición veían a este chico tatuado y mal hablado como una amenaza a los valores de la música nacional. Y entonces, ocurrió el choque de trenes. Pepe Aguilar, una leyenda viviente, heredero de la dinastía más respetada de México, insinuó en una entrevista que la música actual era mediocre. Nata, con 19 años, impulsivo, sin filtros y con la sangre caliente, prendió su cámara y disparó fuego. Insultó a la leyenda, defendió su arte con groserías, gritos y una falta de respeto que heló a la industria. Fue un suicidio mediático. O eso pensaban todos. México se dividió en dos bandos irreconciliables. Los adultos pedían la cabeza de Natanael, exigiendo que fuera cancelado por su arrogancia. Pero los jóvenes lo vieron como un héroe. Por primera vez, alguien se atrevía a decirle a la vieja generación: su tiempo ya pasó, ahora nos toca a nosotros. Ese escándalo no lo mató, lo hizo inmortal, lo convirtió en el villano que todos querían ver, en el antihéroe perfecto. Nata se alimentó del odio y lo convirtió en streams, en tickets vendidos, en dólares. Sin embargo, ser el villano tiene un precio muy alto. La fama llegó de golpe, como un tsunami. El dinero, las camionetas blindadas, las fiestas interminables, los excesos. Natanael estaba en la cima del mundo, pero estaba conduciendo un Ferrari a 300 kilómetros por hora directo hacia un muro. Y en la curva, el destino estaba esperando para cobrar la factura. Entre 2020 y 2022, Natanael vivió 10 vidas en apenas 24 meses. Llenó auditorios, compró los autos de sus sueños, se cubrió de diamantes, pero también enfrentó el vacío aterrador del éxito. Vimos los titulares: accidentes de moto que casi le cuestan la vida, videos donde se le veía perdido, errático, consumido por su propio personaje. La industria musical es una máquina de picar carne. Saca un nuevo ídolo, lo exprime hasta la última gota y lo tira cuando deja de brillar. Y pronto aparecieron nuevos nombres: Peso Pluma, Junior H, Fuerza Regida. Artistas talentosos que tomaron la fórmula que Nata inventó, la pulieron, la hicieron más digerible y, en el caso de Peso Pluma, la llevaron a niveles de popularidad que Nata nunca había tocado. De repente, el creador parecía estar siendo superado por su propia creación. Las redes sociales, crueles como siempre, empezaron a murmurar: Natanael ya fue, el nuevo rey es Peso Pluma. El ego de cualquier artista promedio se habría roto en 1000 pedazos. Ver a tus hijos superarte es doloroso, es humillante. Muchos esperaban que Nata atacara a los nuevos, que se amargara, que se convirtiera en una vieja gloria resentida a los 22 años. Pero aquí es donde Natanael demostró por qué es un genio y por qué su historia es diferente. En lugar de pelear por un trono que ya era pequeño para él, Natanael aceptó su rol superior. Entendió que él no es el príncipe del momento, él es el rey fundador. Comprendió que sin su primera piedra, sin su sacrificio inicial, el castillo entero no existiría. Lanzó el álbum Nata Montana. Y algo cambió. Ya no sonaba como el niño que gritaba para ser escuchado. Sonaba como un artista que domina su arte. Evolucionó su sonido, haciéndolo más complejo, más oscuro, integrando electrónica, explorando los límites de lo que un corrido puede ser. Colaboró con sus sucesores sin envidia, dándoles la bendición, legitimándolos, pero recordándoles quién abrió el camino. Mírenlo hoy, llenando el Foro Sol. El Auditorio Nacional. Ya no es el niño berrinchudo de las transmisiones en vivo, es un artista que sobrevivió a su propia explosión nuclear.
Ha madurado, no perdiendo su esencia rebelde, sino canalizándola. Ha aprendido que la verdadera victoria no es ser el número 1 en Spotify todas las semanas, sino ser el nombre que se escribirá en los libros de historia cuando todo esto termine. Al final del día, ¿cuál es el verdadero logro de Natanael Cano? No son los millones de dólares en su cuenta bancaria, no son los premios Billboard, ni siquiera son los autos de lujo destrozados. Su logro real es haberle dado voz e identidad a una generación invisible. Validó la identidad del joven de barrio que escucha corridos en un BMW, que usa ropa de diseñador, pero llora con una guitarra acústica. Rompió el techo de cristal del regional mexicano. Hoy, cuando vemos a artistas mexicanos encabezando festivales como Coachella, cuando vemos al mundo entero cantando en español con acento norteño, tenemos que recordar el origen. Ese camino que hoy parece una autopista pavimentada, antes era una selva impenetrable. Y fue Natanael Cano quien entró ahí primero, machete en mano, recibiendo los golpes, los rasguños y el odio, para que otros pudieran caminar tranquilos después. La vida de Natanael nos deja una lección brutal sobre el éxito. Para cambiar la historia, tienes que estar dispuesto a que te odien al principio. No puedes ser un pionero y caerle bien a todo el mundo. Nata no pidió permiso para sentarse en la mesa de los grandes. Él construyó su propia mesa. Pasó de ser un desertor escolar en las calles calientes de Hermosillo a ser el arquitecto de la música latina moderna. Lo llamaron loco, lo llamaron irrespetuoso, lo llamaron una moda pasajera. Ahora simplemente tienen que llamarlo leyenda, porque los reyes pueden caer, pero los fundadores son eternos.